estamos viendo que ahora le dan la espalda, que ahora son los principales instigadores, ¿no?, de toda esta situación. Carlos Meléndez, analista político, se encuentra con nosotros en línea. Gracias por estar aquí el día de hoy. Carlos, te traslado la pregunta. ¿Quiénes son todas esas personas con las que Vizcarra se ha estado reuniendo, en las que Vizcarra ha estado confiando todo este tiempo? Este círculo tan cercano que de pronto llega a tomar decisiones incluso en nombre de él. Buenos días. Buenos días, Pamela. Efectivamente, hemos pasado de un círculo político a un círculo vicioso. El presidente Vizcarra carece de partido político, carece de bancada y decidió tener como apoyo, como soporte político, un círculo, es decir, un séquito de operadores políticos leales, hasta hace unos días, que le permitían la microgestión del poder. Lo que estos audios permiten ver precisamente es cómo se gestiona la cotidianidad del poder, así como otros casos judiciales han permitido ver cómo es realmente el financiamiento de los partidos políticos, hablando del pitufeo. Estos audios permiten ver la microgestión del poder, en la cual se miente, se altera la información, se trata de adulterar y de engañar a la opinión pública en investigaciones como al Congreso y como a la Fiscalía. Pero sobre todo creo yo que esto va a tener un impacto moral, ¿ok? O sea, el presidente se desprestigia moralmente a quedar develada su forma de actuar cotidiana en un contexto en el que precisamente en el país se había establecido una división moral, una división política y una división moral entre buenos y entre malos, entre dos bandos, ¿no? Y precisamente al haber utilizado la ética y la moral como una división política, como un clivaje político, al momento de deslegitimarse moralmente es que se agrava la situación y la generación de crisis en el país. ¿Y eso qué puede significar en términos de apoyo por parte de la opinión pública, que finalmente ha sido la principal piedra, la principal roca que legitima al presidente Vizcarra? Existen elementos para pensar que la opinión pública todavía puede tener cierto nivel de conmiseración con el presidente, ¿ok? Porque precisamente lo que hemos visto en este fin de semana es la generación de otros rivales, la generación de otros enemigos, ¿no? Es decir, la idea de complot, la idea de golpe, la idea de que hay algo turbio, de que se han querido adelantar elecciones, es decir, a pesar de la develación de la altura moral de los actores políticos, todavía se insiste en este discurso, en esta prédica de que el presidente sigue siendo de algún modo víctima, es decir, todavía se apela al discurso de victimización frente a poderes que ya no son los poderosos de antaño, sino a poderes, bueno, se ha hablado de Antauro, Humala, se ha hablado de candidaturas presidenciales, se ha hablado de golpe. El uso de términos como sedición y golpe este fin de semana tienen precisamente el objetivo de aminorar las culpas que hemos visto en el Ejecutivo, ¿no? Pero si el presidente comienza a mostrarse en la analogía del rey desnudo, ¿no?, como que cada vez se va quedando sin ropajes, ¿no?, expuesto ante la opinión pública, ¿ya cuántas balas le quedarían en ese sentido para enfrentarse a estos enemigos? Porque de verdad que es muy fuerte lo que hemos estado escuchando en estos últimos días. Sí, es tremendamente fuerte, lo que devela que hay algo turbio acá. O sea, lo único que sabemos es que hay algo turbio, o lo que podemos sospechar es que hay algo turbio en el entorno palaciego, es decir, cuál es la relación entre Swing y el presidente. Lo único que devela es eso. Pero, y lo peor de todo, que estamos en una situación de gravedad, una situación de pandemia, lo cual agrava mucho más la situación. Ahora, sin embargo, el presidente, ¿por qué resiste todavía? Porque el presidente apeló a un capital político muy importante que es el antifujimorismo, ¿ok? El presidente en los últimos años ha logrado acumular capital político, no solamente en contactos con otros sectores políticos, sino ante la opinión pública, porque había logrado sintonizar con la identidad política negativa más grande que hay en el país, que es el antifujimorismo y el antiaprismo hasta cierto modo. Una vez que logró aglutinar ese capital político, eso todavía lo hace resistente de algún modo frente a los casos que se están develando. Ojo, no significa que va a seguir siendo un presidente popular. Lo que quiero decir es que todavía van a haber sectores que van a tratar de ayudarle, que van a tratar de ser más benévolos, por lo menos, con él, ¿no? Entre comillas, comprensivos con el actual presidente.
Ahora, haciendo una lectura que tú ya habías hecho en tus diferentes columnas sobre el presidente Vizcarra, él es un hombre, ha sido gobernador regional de Moquegua, esa fue su experiencia antes de pasar a inclusive ser vicepresidente, pero al parecer siempre fue un hombre desconfiado, ¿no? De hecho, se ha mantenido siempre con su mismo círculo entre Moquegua, Canadá, Palacio de Gobierno. E inclusive él al momento de escoger a sus ministros, de nombrar a sus ministros, también resultaban ser parte de ese círculo, ¿no? Nunca convocaba, o por lo menos no lo sabemos si es que lo hubiese hecho o alguien hubiese aceptado, pero siempre era gente de su propio entorno. Patricia Balbuena, por ejemplo, una mujer en la que ha confiado muchísimo en los últimos tiempos y que nunca se llegó a desligar de Palacio de Gobierno, ¿no? De hecho, ella cuando sale de Cultura se convierte en asesora de la PCM y ha estado ahí dando vueltas. ¿Cuál es la lectura que haces tú del mismo presidente Vizcarra en ese sentido? Un círculo político hasta cierto punto es una portátil de operadores políticos, un equipo que te acompaña desde tus inicios, desde Moquegua, desde evaluar candidaturas presidenciales, al Ministerio de Transportes, a la vicepresidencia, pero en ese trayecto también se van sumando personajes que le dan cierta confianza, que se ganan la confianza presidencial. Morales, el asesor argentino, entre otros, ¿no? En eso consiste precisamente un círculo político. Ahora, hay que recordar que efectivamente Martín Vizcarra fue socializado políticamente en la política regional, en la política subnacional, política donde hay revocatorias, donde hay vacancias, donde hay conflictos sociales, donde tu principal rival, tu principal enemigo puede ser quien te acompañó en la lista electoral, ¿no? Esto que vimos nosotros, la caída de un presidente y el ascenso de Vizcarra como vicepresidente a reemplazar a Pedro Pablo Kuczynski, fue un caso más de vacancia y de revocatoria que en provincias, en el interior del país, es cuestión de todos los días desde el año 2002 que comenzó la política descentralizada en el país. Entonces, es en este contexto que termina siendo racional para un político emergente como Martín Vizcarra, es decir, ok, no voy a invertir energías en construir un partido político, ni siquiera voy a invertir energías en construir un movimiento independiente, un movimiento regional. ¿Qué es lo que necesito? Necesito una portátil de operadores políticos que me lleven a todas partes. Además, en una situación de inestabilidad política, estos portátiles son funcionales. Mucho se dice, oye, qué gran error, qué ignorante Martín Vizcarra por no tener una bancada, por no tener un partido político que lo bloqueara. Hay que pensar en la racionalidad de un actor como Martín Vizcarra, ¿no? Es decir, esta portátil le permitió llevar a tener cierto éxito hasta determinado momento y le había funcionado. Lo que no se esperó es que hubiese una fisura al interior de este círculo de confianza que haga estallar esta crisis política. Una cuestión adicional, estos círculos políticos no solamente son cosas que suceden en el Perú. Veamos cómo ascendió Áñez en Bolivia, cómo se suceden los vicepresidentes en Ecuador. Estamos ante una nueva forma de hacer política en escenarios de fluidez partidaria. Pero cuesta creer, y a todos nos sorprende que esa fisura se haya dado por un personaje como Richard Swing, ¿no? Eso sí es la pregunta, creo yo, fundamental, que todavía solo sabemos que hay algo turbio, solo sabemos que hay algo que el presidente y su entorno trató de esconder. Ese sí creo que fue, mira, yo lo que suelo decir, los políticos, sobre todo cuando están en el poder, tienen que actuar como monjes, ¿ok? Eso es lo que uno se espera precisamente ante situaciones de crisis, situaciones de colapso, situaciones donde explota lo del abajato, donde explota financiamiento partidario, vivimos una crisis moral efectivamente y no solamente política. Ante estas situaciones, un político que quiere ser medianamente exitoso tiene que actuar como monje. Lamentablemente eso pues no es el actuar, ojo, no solamente del presidente, sino lo que hemos visto, ¿no? También en el Congreso, también en los líderes de la oposición, tratando de influir en actores políticos relevantes, ¿no? Ahora, lamentablemente esa es la situación. Y de cara al Congreso de la República, ya volteando hacia la Plaza Bolívar, se habla de un golpe de Estado, que todo esto habría sido orquestado por Edgar Alarcón junto con el presidente del Congreso. Pero, a ver,
¿tanto vuelo tiene? Porque me pongo a pensar en que estamos en un Congreso fraccionado, donde inclusive dentro de las bancadas hay propios intereses, intereses empresariales, intereses personales, intereses electorales, e inclusive hemos visto cómo las bancadas muchas veces no se logran poner de acuerdo y hay fracciones dentro de los mismos partidos políticos. ¿Tiene este Congreso, con movimientos torpes, como hemos visto, la posibilidad de articularse para dar un golpe de Estado? Yo creo que no, yo creo en todo caso las posibilidades son bajas. Golpe de Estado son palabras mayores. Conspiraciones políticas yo diría que es lo usual en lo que sucede en la política en sistemas fluidos como el sistema peruano. Claramente se estaba generando una conspiración, un acuerdo, pero como tú bien señalas, no son acuerdos entre partidos políticos orgánicos que están articulados por cuestiones programáticas. Están articulados en realidad por intereses particulares que fraccionan al interior de los partidos políticos y por movimientos personalistas que ni siquiera llegan a tener la estatura de una agrupación política. Eso por un lado. Pero por otro, recordemos que estamos ante una suerte de demanda por medidas populistas. Demanda por políticas efectistas de corto plazo. Entonces, así como la medida de adelantar los fondos de una AFP puede ser vista como una medida populista de corto plazo, una sanción anticorrupción también puede serla. O sea, no solamente fijemos en los intereses detrás de ponerse la banda presidencial, sino también fijémonos en esta ansiedad por quedar bien con la gente, porque quedar bien con un sector de la ciudadanía en el corto plazo. En el largo plazo no les interesa si genera una crisis o una inestabilidad política, pero en el corto plazo el chip populista te va a llevar a sancionar una medida de corrupción. Entonces, si tú tienes un presidente deslegitimado moralmente por unos audios, reaccionar frente a esos audios también entra dentro de la lógica y del discurso populista que están incitados los parlamentarios. Tremenda la situación en la que estamos, ¿no? Donde cada uno ve por sus propios intereses y no la del país, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Una pena que esperemos... A ver, pero solamente para terminar, ¿qué pasa si finalmente no se vota por la vacancia? ¿Cómo queda el presidente de la República de cara a ya este último tramo de su gobierno? Desprestigiado moralmente, deslegitimado, va a sernos un patorrengo, como se dice en el argot de la ciencia política, alguien que no tiene credibilidad en situaciones donde necesitamos precisamente figuras políticas que nos ayuden a salir de esta crisis. Si el presidente se mantiene, tendríamos que tener en realidad a ministros teniendo el peso de la legitimidad de un gobierno de transición, de un gobierno en emergencia. Vamos ahora sí, si se da esa situación, necesitamos poner justamente estas cuotas de altura moral, ya no en la presidencia, pero sí en sectores claves del Ejecutivo. Van a ser muy importantes quién van a ser el ministro de Economía, van a ser muy importantes quién va a ser el ministro de Salud. O sea, manteniendo los que están ahí o haciendo algunos cambios, se va a volver más importante la gestión del Ejecutivo. Hay que ponerle más peso al Ejecutivo para, de algún modo, sopesar un presidente desprestigiado. Bien, Carlos, muchísimas gracias. De verdad, ha sido bastante clara tu intervención. Y bueno, vamos a estar a la expectativa de qué va a pasar el día de hoy, porque también se va a ver el tema de la censura a la ministra Tony Alva, y vamos a ver también en qué resulta este pedido que está haciendo el Ejecutivo respecto a la demanda competencial, ¿no? Para que sea el Tribunal Constitucional el que resuelva finalmente cómo se debe interpretar lo de la incapacidad moral. Gracias nuevamente. Vamos a seguir con más. Buenos días. Buenos días. Nos vamos ahora hasta el cercado de Lima.